Saludos y bienvenidos una semana más a El Foco, el espacio sobre finanzas personales, ahorro e inversión de Value School. Soy Alejandra Gómez. Mientras los mercados se ven afectados por los problemas de suministro derivados de la guerra de Ucrania, así como por el alza de tipos de interés, es más importante que nunca planear nuestro futuro y poner a salvo nuestro patrimonio. En un contexto en el que la actualidad inmediata marca la pauta, los inversores demandan cercanía, una buena gestión y un mejor asesoramiento. Y es que, a pesar de esta volatilidad, la inversión consciente y racional necesita de un plan a largo plazo de la mano de los mejores profesionales. Sobre este tema y mucho más vamos a hablar con José Ramón Iturriaga, socio y gestor de Avante Asesores. Con él vamos a repasar su trayectoria profesional, personal y su manera de invertir. Tendremos también, como cada semana, nuestra sección sobre finanzas personales. ¡Vamos allá! Como cada semana, recibimos en El Foco a un reconocido especialista de la inversión. Nuestro invitado de hoy es José Ramón Iturriaga, socio y gestor de Avante Asesores. José Ramón forma parte de esta plataforma independiente de asesoramiento financiero desde el año 2005. Pero antes de acumular esta dilatada experiencia de más de 17 años en Avante Asesores, nuestro invitado ha trabajado en GES Capital, Bankinter y ha escrito en el diario Expansión. En la actualidad compagina su trabajo de gestor de fondos de renta variable española, Okavango, Delta, Kalahari y Spanish Opportunities de Avante con su columna del periódico ABC. También es tertuliano en el programa La Brújula de Onda Cero. José Ramón se ha formado en CUNEF y posee un MBA en Economía por el IE Business School. Bienvenido, José Ramón. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. En Avante Asesores lleváis más de 20 años asesorando a los españoles y gestionando sus inversiones y patrimonio. Pero para entender esta dedicación al cliente, me gustaría comenzar conociéndote a ti, en esta entrevista en profundidad que estamos haciendo aquí en El Foco. ¿Por qué decidiste escoger la especialidad de Economía? Bueno, no lo sé. O sea, yo creo que como muchos que cogemos Economía o Derecho, en nuestra época era porque no teníamos muy claro por dónde ir. O sea, yo sí sabía que me gustaba mucho el tema de actualidad, también tenía una vocación hacia temas de mercado, porque mi padre de hecho mi padre fue el que montó el primer fondo de inversión en España, o sea que es una cosa que llevo muy a gala. Y además viene de familia. Viene de familia, llevo muy a gala en GES Norte hace pues muchos años, al principio de los años 80, o sea, a finales de los 70, no sé exactamente la fecha, pero hace muchísimo tiempo. Y en mi casa se ha seguido siempre mucho la actualidad, se ha seguido los mercados como consecuencia de que mi padre estaba ahí involucrado. Pero bueno, yo creo que estaba un poco despistado a terminar el colegio y bueno, pues me tiré por el lado de Economía sin tener muy claro hacia lo que me iba a dedicar. Luego terminé la carrera y empecé en un servicio de estudios que yo creo que es una de las joyas desconocidas que hay en España, que es el servicio de estudios de CESTE, de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, que es un servicio de estudios que está muy especializado en la macro, en la capacidad de pago de los países, que en función de eso pues otorgan un rating a los distintos países, y yo empecé haciendo análisis macro. Lo que bueno, luego me ha servido mucho porque últimamente el tema macro pues ha cogido o ha cobrado mucha importancia y lo he utilizado mucho, ¿no? El análisis de las balanzas de pago. Pero yo empecé como analista macro y luego derivé analista micro y gestor, pero bueno, yo creo que al final ha sido una suma de muchas cosas. El que me gustaba mucho la actualidad, tenía esa ascendencia en los mercados por el tema de mi padre, cuando en el tema de España estaba bastante incipiente, y luego bueno, pues el despiste habitual pues acabó derivando en algo que conocíamos en profundidad en mi casa y que bueno, pues lo que ahora es mi vida, ¿no? Porque desde que empecé a hacer esto pues ya se ha convertido en mi vida. Toda una tradición familiar. Me llama mucho la atención que tu padre fuera el creador del primer fondo de inversión en este país. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste aquello en casa? Bueno, yo no lo viví, yo era muy pequeño y yo creo que luego, pues eso, cuando mi padre me ha visto que en los últimos años pues tenía un poco más de exposición, salía algo más en los medios, porque bueno, pues oye, no se te olvide que tu padre montó el primer fondo de inversión, entonces me lo ha recordado muchas veces y a mí me encanta presumir de ello, porque yo
creo que los fondos de inversión son un vehículo muy eficiente que hace, que, bueno, desde todos los puntos de vista, aquí no os lo tengo que contar, ¿no? Desde tanto desde el punto de vista de inversión, como desde el punto de vista fiscal, como desde cualquier otro punto de vista, yo creo que es el vehículo más eficiente para que los inversores particulares lleguen a través de estos fondos a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo en sus distintas vertientes desde el punto de vista de los distintos activos que conforman las distintas posibilidades. Y me decías que no tuviste muy claro desde el principio que fuera economía, ¿no? Tú hiciste economía, pues que bueno, pues es verdad que es una especialidad que abarca muchos campos y que luego te permite pues tener muchas salidas profesionales, pero te formaste en CUNEF y en el EI Business School. ¿Por qué? Bueno, yo me hice CUNEF, bueno, porque en esa época, pues CUNEF junto con ICADE, pues eran los de los sitios buenos para hacer economía, ¿no? Entonces se llamaba Económicas, luego ya ha derivado el nombre a otras variantes, y bueno, pues puestos a hacerlo pues en el mejor sitio. Luego hice, después de llevar 3 o 4 años, no, 2 o 3 años en CESTE, pues hice el MBA en el Instituto de Empresa, que me sirvió también para ver un poco lo que es el resto del mundo. O sea, yo creo que un MBA de este estilo, cuando ya llevas un tiempo trabajando en algo tan específico como era el análisis macro, pues me sirvió un poco para abrir la mente, pero para reafirmarme que lo que quería seguir haciendo era eso. O sea, no quería hacer marketing, no quería hacer otro tipo de cosas, sino lo que quería seguir haciendo eso, porque yo creo que, como presumís los periodistas, yo creo que los gestores de fondos tenemos el trabajo más bonito del mundo, que consiste en interpretar el mundo o lo que vemos a nuestro alrededor, cada uno en el universo que se haya especializado, y plasmarlo en una cartera, ¿no? Que luego se traduce en un valor liquidativo diario, que es con algo con lo que nos hemos casado, ¿no? Que es, bueno, pues yo estoy casado, tengo 3 hijos, estoy encantado, pero también estoy casado con un liquidativo con el que llevo pues desde, más que con mi mujer, desde septiembre del año 2005. Entonces, bueno, pues es un matrimonio que tiene mucho de vocacional, ¿no? Lo de interpretar el mundo, plasmarlo en una cartera que luego se traduce en un valor liquidativo. Pues qué te voy a contar, que no hayas visto estos últimos años en los mercados y lo que supone llevar un valor liquidativo, ¿no? Pues como otras carreras, como la de médico, como la de, pues no sé, la de médico militar o cura, pues es algo que tienes que querer hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y José Ramón, y a raíz de esto que me estás contando, que es una profesión tan vocacional, yo estoy segura que a las personas que nos están viendo, a los telespectadores, les gustaría mucho saber cuáles son las características que tú estimas que tiene que tener un buen gestor. Un buen gestor. Buen analista. Un gestor, bueno, tiene que tener una base analítica, pero yo creo que eso está ahí, o sea, yo creo que eso de eso se aprende, y luego tiene que tener mucho sentido común, y eso, bueno, yo creo que pues viene o no de serie. O sea, hay gente con más sentido común y otra con menos, o sea, porque al final pues todos tenemos la misma información, para que luego hay que saber interpretarla pues un poco mejor. Luego, desde luego, tienes que tener muchísima vocación, porque, bueno, que voy a contar ahora, ¿no? Ahora que después de los últimos años, donde los que nos hemos dedicado a seleccionar valores hemos vivido una cierta travesía en el desierto, pues tienes que tener esa vocación para pues ser capaz de remar contracorriente, ¿no? Porque al final del día, pues el 80% del tiempo los gestores que hacemos gestión activa pues tenemos cara de haba, ¿no? Tenemos cara de bobos durante mucho tiempo, y luego, bueno, pues hay periodos, ventanas donde el mercado pues nos termina dando la razón, y eso hace que, bueno, pues sonriamos un poco, pero bueno, es lo menos, ¿no? En el tiempo es ese 20%, o sea, es mucho menos. Entonces, bueno, pues yo creo que tienes que tener muchas ganas de aprender, esa capacidad analítica, ese sentido común, esa vocación de sufrimiento, porque al final el que tiene un valor liquidativo sufre, y bueno, yo creo que es un compendio un poco de todo. Sí, o sea, esa cabeza fría, ¿no? Que solían decir así como algunos autores de renombre, como Peter Lynch, Vogel, todos estos. Sí, no, ser capaz de no dejarte llevar, ¿no? Ser capaz de sacar la cabeza de la centrifugadora del día a día, ser capaz de dar esos 2 pasos para atrás y no dejarte llevar por la manada de borregos, de cabestros que conforma el mercado, y bueno, y ponerte enfrente. O sea, que ponerte enfrente del mercado, pues, ¿qué te voy a contar? Pues no es nada fácil. Es, ¿no?, duro no seguir ese market timing de... Claro. Ser consecuente con tu forma de ver y entender las cosas, no cambiarte de caballo cruzando el río. O sea, que
todo eso que, bueno, pues has hablado tú de autores de renombre o gestores de renombre que además pues lo han escrito y lo tienen por escrito, o sea, es mucho más fácil de decir que luego de hacer, o sea, que lo de ser consecuente con tu forma de entender las cosas, esa paciencia, o sea, tener paciencia probablemente sea lo más complicado, porque en muchos casos pues no solo depende de ti, o sea, primero, en primer lugar depende de ti, pero en muchos casos no solo depende de ti. Y bueno, a raíz también un poco de esto que me estabas diciendo, la verdad es que estoy linkando muchos de los temas que quería comentar contigo, te lo agradezco. ¿Tú trabajas muchas horas? Quiero decir, porque es una profesión a la que os dedicáis tanto, esa gestión activa, es estar pendientes, aunque no estemos al filón del mercado y tener un plan, el estar pues constantemente manejando tal cantidad de patrimonio de vuestros inversores, ¿no? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cómo los combinas con tu trabajo? ¿Tienes muchos? Bueno, yo creo que mis hobbies tienen mucho que ver también con mi trabajo. O sea, a mí pues, me gusta mucho leer y me gusta mucho leer sobre actualidad y me gusta mucho leer prensa. O sea, yo soy un gran aficionado a la prensa y soy muy aficionado pues, a todo tipo de prensa especializada, prensa más generalista, prensa internacional, publicaciones más concretas. Me gusta mucho leer y yo, bueno, pues me acuerdo que de pequeño, pues eso, pues los domingos por la mañana en mi casa, pues era muy habitual pues estar desayunando con 3 o 4 periódicos y estar comentando lo que había salido y lo que había escrito, pues no sé, a quién era entonces, pues Martín Ferrán, Campmanio, o quien fuera, ¿no? O Cebriano, el que fuera que tenía IVAS predicamento entonces, pues comentar cuál era su punto de vista. Y bueno, pues eso es parte de mi trabajo, ¿no? Pues entender lo que está pasando con el mundo, pues es parte de mi trabajo, pero desde luego para mí yo no lo considero trabajo, yo lo considero como algo que me encanta y creo que no podría vivir sin ello. Luego, desde luego, más allá de leer y analizar compañías y estar con las compañías y tomar decisiones de inversión, pues también hago otras cosas, ¿no? Tengo 3 hijos pequeños y me encanta pues ir con ellos al campo, estar con ellos por ahí, pasear. Son 3 niños. La culpa parece ser es mía, eso me dice Manuela, mi mujer, parece que la culpa de que sean 3 chicos es mía, y entonces, bueno, pues hago mucha cosa con los niños porque son pequeños, ¿no? Tiene el mayor 12 y el pequeño acaba de cumplir 9 y tienen que hacer pues cosas de niños, ¿no? Entonces, pues desde abrirse la cabeza cayéndose de un árbol a jugar al fútbol y, bueno, ahora me tiene muy sorprendido con el Mundial, porque yo soy bastante poco aficionado al fútbol, pero ellos sorprendentemente se saben los nombres y las alineaciones, no solamente de España, que yo no, vamos, ahora mismo me la preguntas y no sabría decirte, pero de Brasil o de cualquiera de estos que están jugando se las saben entera. Digo, yo no sé a qué dedican el tiempo, pero desde luego no debe ser a estudiar inglés. Bueno, dicen que los hijos muchas veces salen como de otra forma distinta a los padres, ¿no? Y tienen otros intereses. No, bueno, pero luego sí, luego leen conmigo el periódico también por las mañanas, leen la parte de deportes y se lo entienden y nada, están ahí en ello. Y luego, pues yo otra cosa que hago también muy en familia es lo de ver el telediario, o sea, que ya sé que ahora mismo con las redes sociales y la información, pues la información online, o sea, que todo lo que hay, pues el telediario no te cuenta nada que no sepas, pero bueno, yo creo que como un periódico, ¿no? Es la experiencia de leer el periódico, me encanta leerlo en papel y es la experiencia sí mismo, pues la experiencia de ver el telediario, pues yo procuro hacerlo también en familia porque, bueno, pues ahí preguntan pues las distintas cosas de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en España y luego, bueno, pues al final tienes el caramelo de que llegan los deportes, que tenemos la suerte de que están al final. Entonces, de postre. Bueno, de postre. Entonces, bueno, pues yo creo que son cosas que se hacen en familia, pues eso, pues estar en el campo, pues llevarles ahí a jugar al fútbol, montar en bicicleta y en verano pues hago más horas de playa que un tonto, porque con niños tan pequeños hago muchas horas de playa y me gusta mucho bañarme, pues ese tipo de cosas, que hacer muchos planes con los niños, pero que no solamente es eso, o sea, yo lo que soy es también, y se lo traslado a mis hijos, bastante analógico, o sea, no me gusta para nada las maquinitas, no me gustan para nada las consolas, y bueno, como no sé enchufarla, pues yo le digo, mira, es que en esta casa no puede haber una consola porque yo no sé enchufarla, entonces en mi casa no hay videojuegos. Podemos decir que es un poco el respiro analógico offline, ¿no? de esta amalgama de redes sociales y de internet en la que vivimos todos ahora mismo. Sí, tengo un punto algo anacrónico, pero creo que es mejor pecar
de eso creo, o sea, puedo estar equivocado como en muchas otras cosas, pero prefiero tratar de ser un ejemplo en eso, en la lectura, en temas de actualidad, en actividades fuera de casa, en el campo, todo eso, que todo lo contrario, ¿verdad? Y sin querer desmerecer a nadie, desde luego, vamos. Claro. Y además de todo esto que nos estás contando, con ir al campo, leer, informarte, trabajar, gestión activa y demás, también desempeñas, te dedicas a los medios. Eres columnista, si no me equivoco, en ABC Sí. y tertuliano en Onda Cero. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo ves el mundo mediático desde tu visión de experto? ¿Tenemos en España una buena información económico-financiera? Porque ahora formas, No sé ya no quién va a solo ver lees esto. actualidad, sino que formas parte de la actualidad. Sí. Es que tomo un poco de agua porque a ver quién va a beber esto, a ver si me va a sentar mal, ¿no? Pero Nombres sin dar nombres, no, pero bueno. no, pero yo creo que la cultura financiera en España pues hay mucho camino por delante. O sea, yo creo que se ha avanzado muchísimo, eso es así, en los últimos años se ha avanzado muchísimo y yo creo que he tenido la suerte, por ejemplo, de formar parte de un programa como ha sido la Brújula de la Economía durante muchos años. Y yo empecé con Alsina pues en el año 2008, pues en plena vorágine de la crisis financiera, y creo que la labor pedagógica que se ha hecho desde programas como La Brújula ha sido encomiable y luego, bueno, pues a raíz de eso pues he hecho amistad, la verdad, que tengo muy buenos lazos con muchos periodistas, pues económicos y no económicos, sino políticos, a raíz de la radio. O sea, yo creo que el mundo de la radio es un mundo que yo, pues como medio, me parece pues un gran medio, porque bueno, pues tienes las ventajas de que se puede debatir, no tiene las desventajas o los inconvenientes de la televisión, que el debate es mucho más áspero, mucho más duro. Y más estar en plano, ¿verdad? Claro, entonces bueno, pues aquí pues, en la radio no te ven y entonces las tertulias es como tertulias de mesa camilla, mucho más respetuosas. Luego tiene esa parte pedagógica, que yo creo que hay programas que de verdad lo hacen, y luego, bueno, pues a raíz de eso, pues me pidieron colaborar con ABC y ya llevo unos cuantos años pues haciendo pues esas 1200 palabras, que es como una penitencia todos los que escribo los domingos para que publiquen los lunes, y yo creo que, bueno, pues como me dicen por ahí, menos mal que hacen los subrayados, porque ahora en la página que escribo pues hace unos subrayados que así leemos algo. Digo, bueno, pues se trata de que se pueda leer todo, pero bueno, yo creo que es algo que si no lo sabes escribir es que no lo has entendido. Entonces yo creo que ese ejercicio de poder escribirlo, yo creo que es un ejercicio que es bueno para mí y espero que sea útil también para por lo menos los pocos que me leen, para alguno de los pocos que me leen, pues sea útil. Pero yo creo que los medios tienen una labor muy importante en esa parte de pedagogía de la que te hablaba antes. Yo creo que se ha avanzado mucho, pero yo creo que queda todavía camino por hacer, ¿no? Porque estamos un poco instalados en ese clickbait, ¿no? Y claro, con lo que como mandan son los titulares, pues estamos un poco instalados en el tremendismo y tal. Entonces hacer algo más de transmitir la economía con algo más de sosiego, con menos sesgo político, con lo que te he dicho antes y lo que llevo insistiendo, tratando de hacer más pedagogía, pues es algo que creo que tiene valor, ¿no? Tiene valor, y aquí en Value School pues tiene valor, y de verdad pues a mí me apetece seguir haciéndolo. Sí, pues justamente por eso quería comentar contigo cuáles son, pues adolecemos de una tremenda educación financiera en este país, ¿no? Mucho más que en el resto de Europa. Principales razones y soluciones, es decir, cómo nos podemos aproximar a la solución desde plataformas expertas de inversión consciente, es decir, cómo ayudamos a la gente a que se interese por la inversión, por el ahorro. Bueno, yo creo que pues haciendo este tipo de iniciativas como la que estás protagonizando tú, yo creo que desde luego es una muy buena forma, y luego, bueno, pues es solo cuestión de tiempo, ¿no? O sea, yo creo que el problema que los problemas que podamos tener los españoles es algo que se soluciona con el tiempo. Solamente con el propio paso del tiempo pues vamos a ganar en cultura financiera. O sea, no tenemos la misma cultura financiera porque no teníamos el mismo punto de partida que el resto de países comparables, pero bueno, eso es algo que con el tiempo y con iniciativas como esta, con pues prensa más especializada, con fondos de autor, pues todo este tipo de cosas sirven para que la gente pues abra un poco la mente y entienda que
que hay distintas alternativas, ¿no? Que la inversión, en el caso concreto de la inversión, pues va más allá del propio producto. Hay que tener un enfoque de planificación financiera y entender por qué estás invirtiendo y cuáles son tus necesidades a futuro, y construir en definitiva las casas desde los cimientos y no desde el tejado. Pues bueno, pues eso es cosa que con el tiempo, pero bueno, tenemos todo el terreno del mundo, o sea que yo creo que hemos avanzado mucho, pero creo que ahora estamos en ese punto de inflexión donde todavía va a ir más rápido, ¿no? Con el viento de cola, pues las cosas irán cogiendo más tracción. Nos queda pista como el despegue de un avión. Sé que desde Avante apostáis también en relación con lo que acabas de decir, ¿no? De tener un plan de inversión por el largo plazo, y sois una gestora independiente. Me gustaría saber cuáles son las ventajas que le proporcionáis vosotros a vuestros clientes para proteger su patrimonio, sus ahorros. Y bueno, pues la importancia esa de tener un plan, ¿no? Un plan de largo plazo, que muchas veces pues, a los inversores dicen, madre mía, con lo que está cayendo el mercado, y yo ahí siguiendo con mi inversión. Yo creo que esa es la clave, o sea, tener ese plan, o sea, entender por qué inviertes, haber sido capaz de haberte parado a hacer ese financial life planning, esa planificación financiera, saber por qué tienes que tener un porcentaje de tu cartera invertido en renta variable, otro porcentaje invertido en renta fija, otra parte, o sea, los distintos bolsillos, el bolsillo empresarial, el bolsillo financiero, el bolsillo patrimonial, o sea, el bolsillo inmobiliario, perdón, pues saber por qué tienes todo eso. Eso te permite, pues no correr detrás del mercado, no equivocarte, o sea, no dejarte llevar por las emociones, que al final son tu peor consejero financiero. Si tú entiendes por qué estás invirtiendo a ese plazo, que normalmente, bueno, generalmente en la mayoría de los casos es pues para jubilarme, pues eso, si ya entiendes por qué con este punto de partida que tengo, con las rentas que voy a generar, pues tengo que exigirle o tengo que pedirle al dinero estas rentabilidades a este largo plazo, pues no te vas a dejar llevar por las emociones y vas a conseguir pues protegerte de tus propias equivocaciones, que al final son las que te llevan a pifiarla, ¿no? Porque bueno, eso, pues hay muchas experiencias en estos últimos años donde, bueno, pues fondos paradigmáticos o fondos como el MAC, bueno, hay muchos fondos, ¿no? No voy a nombrar ninguno, pero que ves lo que han hecho sus inversores que han estado invertidos en estos últimos años, cuando la rentabilidad del fondo pues lo ha hecho extraordinariamente bien, pues los propios partícipes de estos fondos, como consecuencia de haberse dejado llevar por las emociones, no han conseguido esas rentabilidades. Entonces, bueno, si tienes un plan, si sabes por lo que estás invirtiendo, si has hecho ese ejercicio que yo creo que está muy bien, ¿no? De abrirte y de entender cuál es tu punto de partida, dónde quieres llevar, cuáles son las distintas circunstancias a las que te puedes enfrentar, pues vas a evitar cometer esos errores. Y yo creo que esa es la clave. O sea, lo que hay que protegerse es de los errores, ¿no? Y vas a tener una relación mucho más sana con el dinero. O sea, que no se trata de maximizar por maximizar, sino tener una relación sana con el dinero, porque el dinero no es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, como hay que tenerlo claro, y para eso te ayuda muchísimo ese ejercicio de planificación. Aquello que nos permite vivir, ¿no? Y realizar pues, claro, todo lo que buscamos en la vida. En vuestro planteamiento en Avante de negocio ponéis el foco en el proyecto biográfico de cada cliente a la hora de proponer vuestras inversiones. ¿De qué se trata? Es decir, ¿vosotros lleváis a cabo como un estudio del perfil de esa persona, o cómo le podéis asesorar en ese sentido? Claro, yo creo que cada una en un momento donde pues gracias a Dios vamos a vivir cada vez más, pues tenemos que entenderlo como tal. O sea, es una bendición. Yo estoy encantado de que nuestra generación vaya a vivir más que la anterior, y muchísimo más que la de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, pero eso hay que planificarlo, eso hay que hacer ese proyecto biográfico. Entonces ahora ya no es una carrera al uso de me jubilo y con la jubilación ya tengo para... Bueno, eso servía cuando, bueno, pues la esperanza de vida era otra. Ahora, con las esperanzas de vida, que como he dicho, gracias a Dios se está alargando y cada vez más, pues hay que hacer ese proyecto biográfico. Ya pues no consiste solo en saber cómo tienes que planificar tus inversiones, que es muy importante para tener esa relación sana con el dinero y entender que no es un fin en sí mismo y un medio, sino, bueno, pues hablar de tu segunda carrera profesional, o hablar en muchos casos de los temas sucesorios, que son temas importantes que, bueno, pues en ese proyecto vital, en ese proyecto biográfico, pues hay que pararse y pensarlo, porque
procrastinar, o sea, no hacer las cosas o dejarlas, pues no es la solución. Entonces, bueno, yo creo que desde Avante somos muy conscientes de eso y desde luego ayudamos. Y bueno, pues no solamente eso de la segunda carrera profesional, también tenemos esa vertiente pues más humanista, ¿no? Que bueno, pues al final hay que tratar también de formarse, de tener aficiones, de tener el tiempo ocupado, ¿no? Porque como vamos a vivir más, pues hay que vivir mejor, ¿no? Entonces consiste en un todo, que el dinero es una parte de ello, pero desde luego no es la principal. Pues un poco a raíz también de esto que me dices, me interesa mucho ese punto de el dinero no es un fin, ¿no? Es como el medio. ¿Para qué ahorramos o para qué invertimos? Es decir, ¿para qué queremos el dinero? ¿Cuál es tu planteamiento? Es decir, ¿cuál es el fin de ahorrar, de invertir? Es un poco filosófico, pero este mes en Value School estamos en el mes de la filosofía que rodea un poco al mercado y bueno, me gustaría preguntarte... Bueno, yo creo que que al final esto es como lo de la gente que no tiene una relación sana con el dinero, es como el que acude al médico y tiene el dedo roto, ¿no? Pues al final le duele todo, ¿no? Pues dice, ¿dónde te duele? Aquí, aquí, aquí. No, el problema es el dedo. Y no es un tema de patrimonio, es un tema que al final le puede pasar a todo el mundo si no tiene esa relación saludable con el dinero. Y esto aplica a todos los niveles, o sea, no hay un nivel de patrimonio con el que ya has conseguido trascender ese problema, ¿no? Es un problema más mental, es un problema que seas capaz de entender que no se trata de amasar cuanto más mejor, sino de entender que, bueno, pues con lo que tienes, pues puedes vivir como tú quieres vivir, o sea, que tú tienes que entender que puedes vivir acorde a lo que tú quieres vivir, entonces, bueno, pues eso es en función de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio que, bueno, pues que para eso necesitan un cierto acompañamiento, la gente necesita un cierto acompañamiento, pero cuando consigues pasar ese Rubicón, pues te das cuenta que lo importante no es Ítaca, sino el viaje, ¿no? O sea, lo mucho más importante no es llegar, sino es cómo llegas, ¿no? Hasta ese punto. Entonces, cuando eres capaz de entender que lo importante es el viaje, pues has aprendido mucho, has conseguido dar un paso de gigante y entonces pues vas a estar mucho más tranquilo en todo, vas a estar mucho más tranquilo, vas a dormir por las noches sin mirarte qué ha hecho la bolsa o qué ha hecho los tipos de interés o qué ha pasado en, no sé, vas a estar, porque bueno, pues lo tienes todo bien planteado, entonces vas a descansar y vas a hacer ese viaje pues de forma mucho más provechosa para ti y para los que te rodean. Joder, pues con este gran consejo o esta gran filosofía, ¿no? De lo importante es el viaje, de vivir acorde, ¿no? a lo que buscamos, a lo que queremos. Ya lo último que te tengo que preguntar, José Ramón, que es muy común entre los entrevistados, es que nos digan un poco cuáles son sus recomendaciones de lectura. Como tú has dicho que eres lector, ¿qué libros le recomendarías a las personas que nos están viendo? ¿Qué recomendaría? Bueno, yo recomendaría que lean mucho, que lean de todo, que lean lo que les guste, que lean sobre todo periódicos. Yo soy muy aficionado a leer prensa, hay que leer también pues, prensa nacional, prensa extranjera, no voy a decir cabeceras, pero bueno, pues hay algunas que no se nos escapa a nadie y luego hay que dentro de libros, dentro de los libros que aquí habitualmente recomendáis, yo creo que de esos pues los tenéis todos muy trillados, quizás uno que se escapa es Hedgehogging de Barton Biggs, que bueno, yo creo que es un libro que cuenta un poco las experiencias personales de Barton Biggs, que fue un estratega de Morgan Stanley muy exitoso, que escribía sobre estrategias, un poco sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Que es lo que escriben los estrategas y que dio el paso de pasarse al lado oscuro, ¿no? Al lado de la gestión, o sea que yo creo que todo lo contrario, que es el lado bueno, pues se pasó a este lado y entonces, bueno, pues cuenta, es un libro de anécdotas, de todas las anécdotas que vivió cuando, bueno, pues tuvo ese liquidativo diario de haber sido Dios, que era el estratega jefe de Morgan Stanley, o sea, era un Dios encarnado en la City, o no, bueno, en Nueva York en este caso, en Manhattan, pues los sinsabores, las miserias de tener un valor liquidativo y de que el mercado, pues ya sabemos, pues se empeña en retorcerte el brazo y mucho, o sea que él pues te cuenta pues esas anécdotas de cuando los domingos tenía que ir en tren a la oficina para con sus socios repasar las tesis de inversión porque las cosas no iban como
como él pensaba, o cuando se levanta una mañana y su hija le pregunta, oye, ¿por qué papá eres el único que estás largo de petróleo? O sea, que en el desayuno en tu casa tu hija te cuestione tus posiciones largas. Entonces, pues cuenta esas anécdotas que yo creo que siendo un libro divertido y ameno, sobre todo lo que pone encima de la mesa es los sinsabores de la gestión y sobre todo esa parte que es lo de la paciencia, lo que el mercado te retuerce el brazo y lo que tarda al final en darte, bueno, que no siempre te la da, pero cuando te termina dando, y esto, bueno, pues ha pasado a gente como Barton Bix y a otros, pero bueno, yo creo que en términos en estas cosas, o sea, en términos de inversión, yo creo que es un libro bastante recomendable. Y luego, bueno, pues otro tipo de libros, pues, no sé, Stefan Zweig, pues yo creo que en los tiempos que corren, pues yo creo que hay que leer a Stefan Zweig mucho, porque yo creo que nos da un punto de referencia de situaciones comparables en la historia y no hay que dejarse llevar por el pesimismo, que Zweig sí se dejó llevar porque tuvo un final un poco aciago. Bueno, pues con estas recomendaciones y esta filosofía y esta gran entrevista nos quedamos. José Ramón, muchas gracias por compartir con nosotros este programa, este momento. Y nada, desearte que vuelvas cuanto antes. Pues yo encantado. Aquí me tenéis cuando me pidáis. Nosotros seguimos en el foco. Momento de hablar ahora sobre educación financiera. Hoy quiero compartir con vosotros la exitosa técnica del preahorro, una estrategia que permite ahorrar sin mucho esfuerzo. Lo primero que debéis tener claro es qué es esto del preahorro. Aunque os pueda parecer extraño, el preahorro es el término opuesto al ahorro. Os explico por qué. El ahorro se basa en guardar el dinero que os sobra a final de mes, es decir, que ahorréis la parte de vuestros ingresos que no habéis gastado. Sin embargo, el preahorro basa su éxito en guardar el dinero a principios del mes, cuando se ingresa en la nómina o vuestros ingresos habituales. Su éxito radica en la conducta de los seres humanos y funciona de forma maravillosa en la sociedad de consumo en la que vivimos. Muchos estudios precisan que cuanto más se gana o se ingresa, más se gasta. Por el contrario, si se tiene menos dinero en cuenta bancaria, nos acostumbramos a vivir con menos. En consecuencia, el preahorro se basa en que en el primer pago que hagamos sea a nosotros mismos. Tener una cuenta de ahorro separada de la vuestra habitual suele funcionar muy bien en estos casos. Esa segunda cuenta os permitirá separar el preahorro del resto del dinero, con el que sí que podréis contar para hacer frente a vuestros gastos habituales. Además, esta estrategia de finanzas personales también tiene una parte muy gratificante. Cada mes veréis crecer vuestros ahorros y comprobaréis que sois capaces de ahorrar mucho más de lo que imaginabais. Y como nosotros queremos ayudaros a conseguir vuestros objetivos, os vamos a contar algunas recomendaciones para que el preahorro sea todo un éxito. El blog preahorro.com proporciona algunos consejos para ello. El primero es establecer una cantidad de preahorro en porcentaje en base a vuestros ingresos. Es decir, en lugar de tener siempre en la mente una cantidad concreta para preahorrar, como por ejemplo 300 euros al mes, la regla del porcentaje es más recomendable. Y aunque este tanto por ciento debería ir acorde con el salario neto mensual, otro de los consejos es que comencéis por un porcentaje bajo. Después ya lo iréis incrementando. Por ejemplo, si nunca conseguís ahorrar, lo mejor es comenzar con un preahorro del 5% de vuestro sueldo neto mensual y poco a poco ir guardando un 15%. Y ya sé la pregunta que os estaréis haciendo. ¿Cómo vamos a preahorrar con la inflación tan alta que tenemos y con un salario que nunca aumenta? No desesperéis, la técnica del preahorro es muy útil aunque la cantidad que logréis guardar sea baja. Sea cual sea el dinero que podáis preahorrar, conllevará un esfuerzo gratificante, os hará más conscientes de vuestras finanzas y evitará que tengáis gastos de carácter innecesario en vuestro día a día. Por lo tanto, ya sabéis, el preahorro nos ayuda a crear nuestro colchón de ahorro para, sin mucho esfuerzo, adaptarnos a vivir con menos dinero y eliminando gastos superfluos. Y con esto terminamos por hoy. Para saber más sobre nuestros cursos y actividades, visitar nuestra web valueschool.es y el canal de Value School en YouTube. Nos vemos la próxima semana en El Foco. Hasta pronto.